Ok, imagínate esto. México está en pleno caos revolucionario. Porfirio Díaz ya dijo, ahí se ven. ¿Y a quién le toca agarrar el país como si fuera una papa caliente? Exacto, a un señor súper elegante llamado Francisco León de la Barra. Sí, este hombre que parecía más diplomático que presidente terminó con el país en las manos sin siquiera haberlo pedido. Hoy te voy a contar cómo terminó en la presidencia sin querer queriendo y qué hizo en esos meses tan locos. Aportaciones generales de su biografía. Antes de entrar al drama político, hablemos del protagonista, Francisco León de la Barra. Nació en Querétaro, pero muy pronto se mudó a la Ciudad de México. Allí estudió la prepa y luego estudió Derecho Internacional en la Escuela Nacional. Desde muy joven ya era de esos señores súper elegantes, formales y educados. Básicamente, el niño bien del porfiriato. Y cuando te digo que su carrera política fue larga, en serio. Fue diputado, abogado consultor, secretario de Relaciones Exteriores desde 1898 y embajador en varios países, tanto en América como en Europa. Era el típico diplomático internacional refinado que siempre aparecía en las fotos perfectamente peinado. Por eso, cuando México empezó a incendiarse con la revolución, muchos pensaban que él era el político más neutral, tranquilo y confiable, o al menos eso parecía. Contexto histórico. La tormenta que lo llevó a presidir. Corte a 1911. México está literalmente en una olla de presión. La revolución estalla con Madero como figura central. Porfirio Díaz está perdiendo control y necesita a alguien que tenga buena imagen afuera y no esté tan quemado adentro. ¿A quién elige? ¡Exacto! León de la Barra. Ese año, Díaz lo nombra otra vez secretario de Relaciones Exteriores. Pero todo se acelera cuando se firman los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. Ahí se pactó básicamente esto. Díaz renuncia. Los revolucionarios, en teoría, se desarman y, como México necesita un presidente interino, ponen a, sí, ya sabes, León de la Barra. ¿Por qué? Pues los maderistas lo veían como inofensivo, un burócrata elegante que no iba a meterse en problemas. Spoiler, se equivocaron. El 25 de mayo tomó posesión y lanza un manifiesto diciendo: no se preocupen, yo solo estaré aquí temporalmente. No reelección, prometo elecciones limpias. Hasta aquí todo cute. Pero cuando arma su gabinete, ¡chan, chan, chan! Mete porfiristas por todos lados. Más uno que otro maderista para disimular. Su gobierno. 5 meses, 5 días y mucho caos. Su gobierno dura 5 meses y 5 días, pero son los meses más intensos del periodo revolucionario. Muchos historiadores dicen que su presidencia fue una continuación elegante del porfiriato. Tanto así que lo llamaban el presidente blanco, porque era el prototipo del señor elegante, refinado, católico y hasta aristocrático. Pero esa misma postura lo hacía incapaz de comprender lo que pedían los revolucionarios. Desde muy pronto empieza a chocar. Apoya a los científicos, sabotea a los maderistas, intenta dividir a su movimiento y se pone en modo antizapatista total. Para él, Zapata era una amenaza directa a la propiedad privada. Así que manda a Victoriano Huerta, sí, ese Huerta, a combatirlo con brutalidad. Mientras Huerta hace desastres en Morelos, León de la Barra habla de paz desde la capital. Imagínate la contradicción. También destituye a Francisco Vázquez Gómez, solo porque simpatizaba con los zapatistas. Y para mantener contento al ejército, asciende generales, aumenta el presupuesto militar y además se vuelve presidente honorario del Colegio Militar. El problema es que los altos mandos odiaban a los revolucionarios, así que esta relación solo empeoró el conflicto. Todo esto termina por romper la relación entre Madero y Zapata. Y como Madero no logra controlar la violencia ordenada por Huerta, Zapata termina sintiéndose traicionado. Así nace el Plan de Ayala y con eso una ruptura gigantesca en la revolución. Llegan las elecciones de 1911.
Madero gana la presidencia y León de la Barra le entrega el gobierno el 6 de noviembre. Pero la historia con él no termina ahí. Principales aportaciones jurídicas y todo lo que pasó después. Aunque su gobierno fue muy criticado, León de la Barra sí dejó algo muy importante. Propuso crear un departamento de trabajo porque decía que el Estado no podía seguir ignorando las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esto era súper avanzado para la época, ya que en el Porfiriato el gobierno no se metía para nada en temas laborales. Años después, en 1913, también participó en la fundación de la Escuela Libre de Derecho, una institución que marcó muchísimo la formación jurídica mexicana. Pero también hay decisiones que lo hundieron políticamente. Cuando vuelve a ser secretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura de Huerta, pide extender el permiso para que barcos estadounidenses permanezcan en Veracruz. Esto en pleno momento en el que Madero había sido asesinado por el mismo régimen que él estaba apoyando. Belisario Domínguez lo confronta diciendo que no votará a favor porque ese gobierno, el de Huerta, era ilegítimo, asesino y lleno de terror. Así de fuerte. Después de ese episodio, Huerta lo manda como ministro a Francia y ahí se queda para siempre. Nunca vuelve a México. Aún así, durante algunos años se le consideró como un posible presidente para un futuro gobierno conservador. Pero el movimiento constitucionalista ganó y esa posibilidad se sumó. ¡Puf! Francisco León de la Barra murió en París, lejos de la política mexicana y con una historia que, aunque corta en la presidencia, dejó impactos profundos en la revolución. Y antes de terminar con el video, aquí te tengo datos curiosos sobre Francisco León de la Barra. Número 1. Carrera diplomática internacional. Antes y después de su presidencia, como ya les habíamos mencionado, León de la Barra tuvo una extensa y reconocida carrera diplomática. Sirvió como un embajador de México en varios países, incluyendo a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bélgica, Honduras y, curiosamente, Estados Unidos. Número 2. Debido a esto, tuvo mucho reconocimiento internacional. Participó en la Segunda Conferencia de la Paz de La Haya en 1907, donde representó a México y ganó reputación internacional como un diplomático de gran prestigio. Fue uno de los fundadores de la Escuela Libre de Derecho. A su regreso a México, tras su interinato y después del golpe de Estado contra Madero, fundó la Escuela Libre de Derecho en 1912. Y, tras su exilio y carrera judicial internacional, tras el ascenso de Victoriano Huerta y la inestabilidad de la revolución, se mudó permanentemente a Francia, donde claramente no regresó a México. Y lo importante es que continuó con una distinguida carrera en el ámbito jurídico internacional, llegando a ser presidente del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya y presidente de varios tribunales mixtos de arbitraje creados por los Tratados de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. Y como último dato, ¿sabían que su padre era Bernabé Antonio León de la Barra, de origen italiano? Y así termina la historia de Francisco León de la Barra, el presidente elegante, el diplomático educado, refinado y el hombre que llegó al poder de la forma más caótica posible. Si te gustó el video, dale like, comenta qué personaje histórico quieres que hable la próxima vez y suscríbete para más contenido histórico sin aburrimiento. ¡Nos vemos!